Mis hermanos, a los versos anteriores al texto que nos corresponde estudiar esta mañana, el Señor enseñó sobre el peligro del legalismo y pronunció ayes sobre fariseos y escribas, versos 36 al 44. Estas personas se caracterizaban por este tipo de conducta, el legalismo. Los ayes de los cuales encontramos 3 que estudiamos la semana pasada y 3 que vamos a estudiar esta semana, son exclamaciones de dolor que encontramos en la Biblia y además son advertencias de juicio. Usted puede encontrar, por ejemplo, solo para darle algunos ejemplos, allá en Isaías capítulo 5, una serie de 6 ayes, ¿verdad? Si quiere informarse, puede anotar Isaías capítulo 5. Allí podrá encontrar una serie de 6 ayes. Lo mismo en Apocalipsis también. Usted puede encontrar otra serie de 3 ayes en el capítulo 9 y 11 de Apocalipsis. Estos, mis hermanos, se usan para amonestar sobre la hipocresía y también para amonestar los comportamientos, aquellos comportamientos que desvían a las personas de nuestro Dios. Ahora, en el texto que tenemos, mis hermanos, y ante la advertencia que nuestro Señor hace, ahora de manera explícita a los intérpretes de la ley, primero se dirigió explícitamente a fariseos y escribas. Ahora se dirige explícitamente a los intérpretes de la ley, ya que, pues uno de ellos, ¿verdad?, hablando en nombre de los demás, se sintió aludido, se sintió atacado, ofendido. Entonces, ante esta advertencia, se acerca al Señor, ¿verdad?, y le hace saber al Señor de su malestar. Y le dice en el verso 45, usted puede ver, ahí en el verso 45, le dice: maestro, cuando dices esto, refiriéndose a los ayes contra los fariseos y escribas, también nos afrentas a nosotros, Y este verbo, mis hermanos, significa insultar. También podemos traducirlo como insultar, maltratar, injuriar y afrentar. Es un término fuerte, y por supuesto, ¿verdad?, en el fondo, la causa por la que este intérprete de la ley reaccionó hacia el Señor es simple y sencillamente porque el Señor estaba, como decimos nosotros, poniendo el dedo, ¿verdad?, poniendo el dedo ahí en la herida, ¿verdad?, estaba poniendo el dedo en la llaga. Él se sintió aludido y por supuesto los demás seguramente también se sintieron aludidos, pero uno de ellos tomó la iniciativa, agarró valor, ¿verdad?, para dirigirse al Señor. Y como decía un comentarista mientras estudiaba este texto, dice que lo mejor hubiera sido que este hombre se quedara callado, ¿verdad? Quizá él quería amedrentar al Señor, ¿verdad? O no sabemos qué razón, pero la verdad es que vino por lana, ¿verdad?, y salió trasquilado. En lugar de que el Señor, ¿verdad?, bajara su tono, en lugar de que el Señor, ¿verdad?, dijera: bueno, está bien, ¿verdad?, aquí vamos a dar las cosas así. Más bien el Señor toma la palabra y pronuncia otra serie de 3 ayes específicamente contra estas personas, los intérpretes de la ley, que eran los expertos en el manejo de la palabra. Por supuesto, a medida vamos estudiando y conociendo de ellos, nos damos cuenta de que en realidad ellos lo que hacían era manipular la palabra de Dios a su conveniencia. La manipulaban para sus propios beneficios, la manipulaban para sus propios intereses. Y mis hermanos, un parecido con los falsos profetas y apóstoles de la actualidad, pues es coincidencia, ¿verdad? ¿Sí?
así como los falsos profetas y pastores y apóstoles de la actualidad manipulan la palabra para enriquecerse a costa de la gente ingenua, ignorante de la palabra, así también estos, ¿verdad? Así también estos personas manipulaban la palabra para su propio beneficio. Ahora, hermanos, los primeros 3 ayes revelan, cuando el Señor se dirige a los escribas y fariseos, los primeros 3 ayes confrontan la escrupulosa observación por parte de estos de lo externo, descuidando lo interno en detrimento de lo interno. Es decir, ellos se preocupaban mucho por verse bien por encima. Recuerda, leíamos con José por ahí, que dice que el Señor les dice que son como sepulcros blanqueados. Por encima, a la verdad, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y de inmundicia. Y peor aún, dice el Señor, el problema es que los hombres que pasan por encima de esos sepulcros, ¿verdad?, quedan inmundos, quedan contaminados y ellos no lo saben. Eso era lo que estaban haciendo estos fariseos, escribas e intérpretes de la ley con su conducta. Entonces ellos observaban minuciosamente lo externo, pero descuidaban su corazón, su carácter, su vida. Y debemos tener cuidado, mis hermanos, también nosotros. Debemos tener cuidado con este tema de no poner excesivo énfasis en lo externo, ¿verdad? Ustedes saben que tengo un montón de años de caminar con el Señor y he conocido personas, ¿verdad?, que siempre andan pendientes, ¿verdad?, pendientes de lo externo de las demás, ¿verdad? Dicen, ¿por qué anda con esa camisa? ¿O por qué anda con esos tenis? ¿O por qué anda con ese jean? ¿Verdad? ¿O por qué anda con esa gorra? ¿O por qué anda con...? Y están pendientes de esas cosas, hacen un énfasis excesivo en esa situación. Mientras que cuando leemos la palabra, mis hermanos, cuando leemos la palabra, usted puede notar que el Señor siempre iba a lo profundo, siempre iba a lo interno. Porque, mis hermanos, el Señor dijo, es de lo que tiene adentro una persona, de eso es lo que sale a su exterior. De la abundancia del corazón, dijo el Señor, habla la boca, habla la boca. Pero esta gente hacía lo inverso. Es lo primero que confronta el Señor. Segundo, su falta de humildad y su ambición, ¿verdad? Y su hipocresía. Ahora, mis hermanos, en este texto que tenemos, el Señor va a pronunciar 3 ayes hacia los intérpretes de la ley y nos muestra las razones para ello. Recuerda que un aye es una exclamación o una expresión de lamento, una advertencia de juicio sobre alguien. Y la primera razón, hermanos, que encontramos ahí es por la falta de compasión de estas personas. La falta de compasión. Y dijo el Señor, ay de vosotros, verso 46, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ahora, mis hermanos, el Señor dice ahí que estos intérpretes de la ley han cargado a la gente han puesto cargas sobre la gente insoportables, que agobian a los demás con una serie de reglas y tradiciones religiosas que la gente no puede cumplir. Y además abusaban de su autoridad. El Señor, en esencia, mis hermanos, está acusando a estas personas de insensibles e hipócritas. Imponen cargas a los demás en forma de reglas y tradiciones. Mateo 15, 2 y 3, puede anotar ahí, Mateo capítulo 15, versos 2 y 3, el Señor está confrontando esta situación. Porque se le acercaron a ciertos escribas y fariseos, dice el verso 1, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo el Señor les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ve?
el Señor está confrontando este problema. De reglas y tradiciones de hombres, de cosas inventadas por hombres. Y eso ocurre también, mis hermanos, en muchas familias espirituales, ¿verdad? Donde los líderes determinan, ¿verdad? Cómo debes venir, si no venís con un pantalón negro, ¿verdad? Y venís con una camisa blanca, o venís con esto, o si no es camisa manga larga, o si no son zapatos formales. Familias que imponen esas cosas, mis hermanos, a las personas. A las personas. Esta gente había sepultado la ley de Dios, sobre todo este cerro de tradiciones y mandamientos. Cargas difíciles de llevar, cargas insoportables, cargas abrumadoras, dice el Señor, cargas que ellos ni con un dedo quieren tocarlos. Es decir, ellos eran expertos en cargar a otros con estas reglas y tradiciones. Pero ellos, mis hermanos, habían desarrollado un sofisticado sistema para no tener que ver con esas cosas. Ellos decían, bueno, no, nosotros no, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros, es que de aquí para allá, eso es un asunto de aquí, ¿verdad? Eso no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Eso tiene que ver con ustedes, tienen que cumplir todo eso, nosotros no, ¿verdad? Nosotros, pues, como estamos tan cerca del Señor, entonces, ¿puede creer? No, hermanos, lo que la palabra del Señor dice es para mí, es para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, es para todos los que estamos aquí. Aquí ninguno de nosotros nos vamos a escapar, hermanos. O todos en la cama, dijo alguien, o todos en el suelo. Esto es para todos. Así que, pero esta gente decía, no, esto tienen que cumplirlo. Nosotros no, ¿verdad? No, mis hermanos, no es el asunto así. Ahora, mis hermanos, con su interpretación de la ley, esta gente habían hecho con este cerro de reglas y tradiciones, derivados de los mandamientos del Señor, habían elaborado 613 reglas, más de 600 reglas, imagínense, que la gente tenía que ver cómo las cumplía. ¿Se puede imaginar? Ahora, con todo esto, mis hermanos, estos intérpretes de la ley hicieron que servir al Señor fuera un asunto imposible para cualquier persona que quisiera hacerla. Por favor, escriba Hechos capítulo 15, verso 10. Hechos capítulo 15, verso 10. Cuando el evangelio comenzó, mis hermanos, a expandirse en las regiones gentiles, ¿sabe qué ocurrió? Los judaizantes, es decir, estos fariseos, escribas, observadores de la ley de Moisés, iban detrás de Pablo, ¿verdad? Iban detrás de Pablo, y cuando Pablo llegaba a una comunidad, inmediatamente ellos llegaban. Y cuando las personas rendían su vida a Cristo, obedecían a la fe que Pablo predicaba, entonces inmediatamente los judaizantes venían, como decimos, caían sobre ellos y les decían, mira, está bien que creas en Jesús, está bien eso, pero ¿sabes qué? También debes guardar la ley de Moisés, debes circuncidarte, debes guardar el sábado, y comenzaban. Y entonces esto se convirtió, hermanos, en una discusión bien fuerte entre Pablo, Bernabé y los judaizantes. De tal manera que las cosas se pusieron bien agrias, ¿verdad? Se pusieron bien complicadas, bien calientes, decimos nosotros. Y entonces dijo Pablo, ¿verdad? Aquí parece que no vamos a arreglar este asunto. Vamos a subir a Jerusalén, vamos a ir a los apóstoles, vamos a ir allá, ¿verdad? A Jerusalén, a Santiago, Pedro, Juan, que son las columnas de la iglesia, es decir, los hombres más designados por el Señor, ¿verdad? Para que ellos nos orienten al respecto. Y subieron a Jerusalén y se reunieron y comenzaron a debatir. Pablo y Bernabé dijeron, el Señor nos encomendó el evangelio de la incircuncisión para los gentiles. Al igual, ¿verdad? Que a Pedro y a los demás el evangelio de la circuncisión para todos los judíos.
Entonces, pero algunos hermanos están queriendo imponer las prácticas del judaísmo a nuestros hermanos gentiles. Y fue aquella discusión. Hermanos, en todo esto, Dios había trabajado con Pedro, en Hechos capítulo 10. Dios había trabajado en la vida de Pedro. En medio de la discusión, entonces, Pedro dice, hermanos, me permiten hablar, ¿verdad? Y entonces Santiago, que era el líder principal en la iglesia en Jerusalén, le da la palabra. Y dice, voy a leer desde el 7 para que tengamos un contexto. Dice, después de mucha discusión, lo puede ver, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, dice Pedro, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vea, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, y ahí está nuestro verso principal, verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, vea, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, hermanos, eso de guardar ese montón de tradiciones y reglas derivadas de los mandamientos del Señor, esa es una carga imposible. Ni nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros hijos y los que vengan después de nosotros van a poder guardar eso. Es una locura. Entonces Pedro, mis hermanos, está remarcando esta verdad de que esa es una carga insoportable. Eso, en lugar de acercar a la persona al Señor, más bien la repele. La gente se siente impotente, la gente dice, yo no puedo, ¿verdad? ¿Será que estoy tan condenado? ¿Será que no hay esperanza para mí? ¿Será que la gracia no alcanza para mí? No, hermanos, donde abunda el pecado, dijo Pablo, sobreabundó la gracia. Hay gracia en abundancia para todo mundo. Esas tradiciones y reglas, eso no es un asunto de Dios, hermanos. Eso es un asunto de hombres caprichosos que quieren, mis hermanos, mantener el control. Ahora, hay consuelo en cuanto a esto, mis hermanos. Vea ahí, escriba Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. El Señor, conociendo cómo la gente de primera mano, conociendo cómo la gente estaba cargada con todo esto, ¿qué le dice Él? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no termina ahí. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor tiene un yugo también, mis hermanos, así como los intérpretes de la ley, los judaizantes tenían un yugo para poner sobre la gente, el Señor tiene un yugo. Pero mis hermanos, son dos yugos muy diferentes, mis hermanos. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Señor, pero ese yugo que yo he venido cargando ya no lo aguanto y me vas a poner otro. Sí, dice el Señor, pero llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, mi yugo no es igual al yugo que ustedes han venido cargando, ese montón de reglas y tradiciones. No, yo no vengo a imponerles. Yo quiero sus corazones, yo quiero su obediencia, yo quiero su rendición. Eso es lo que yo quiero. Eso lo pueden hacer ustedes, mis hijos, dice el Señor. ¿No es cierto? Sí, Señor. Bueno, ese es el yugo que yo les doy. ¿Verdad? El Espíritu Santo va a trabajar en sus vidas para ayudarles. Porque, hermanos, es maravilloso. No solamente el Señor nos ofrece un yugo que es fácil y ligero. No solamente, sino también nos da un amigo que va con nosotros sosteniendo ese yugo. Nosotros vamos en un extremo. Usted sabe de dónde viene el término yugo, ¿verdad? Sí. El yugo es lo que se usa en los pueblos para los bueyes. Usted mira que van dos bueyes con un tronco así bien grande, ¿verdad? Sobre sus cuellos, ¿verdad? Entonces, el Señor sabe, mis hermanos, que solos no podemos llevar ese yugo. Se quebraría nuestro cuello si nos ponen un yugo
solo a uno. Entonces, alguien debe ir aquí a nuestro lado. ¿Quién va a nuestro lado? El Señor dice, bueno, no va solo, aquí está el Espíritu Santo para ayudarte a cargar ese yugo que yo te estoy dando. Mis hermanos, entonces, el Señor confronta la insensibilidad, la hipocresía, la falta de compasión de esta gente. Pero lo segundo, mis hermanos, el Señor pronuncia ayes sobre esta gente por su complicidad en el asesinato de profetas. Verso 47 al 51. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y mis hermanos, el Señor está pronunciando un ay, ¿verdad? Una advertencia de juicio inminente sobre estas personas por su complicidad en el crimen, el asesinato de los profetas, por su complicidad con sus antepasados y algo de lo que tendrían que rendir cuentas al Señor. Allí en Mateo capítulo 23 que leíamos con José, versos 30 y 31, dice el Señor, el 29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, vea, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, mire, verso 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, dice el Señor, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. El Señor les dice que al edificar los sepulcros de los profetas asesinados y adornarlos y pintarlos, ellos mismos estaban dando su aprobación. Ellos mismos se están convirtiendo en testigos y consentidores de los actos de sus padres. Profesaban venerar a estos profetas que asesinaron sus padres, pero es pura hipocresía. Ellos están haciendo lo mismo, hermanos, replicando lo mismo, repitiendo lo mismo que hicieron sus padres, es lo que ellos están haciendo ahora. ¿Qué tienen entre ellos? No está Juan el Bautista ahí. ¿Quién es Juan el Bautista, hermanos? ¿Quién es Juan el Bautista? Es el profeta de Dios. Isaías 40. Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Es el profeta precursor del Mesías. ¿Qué están haciendo con Juan, hermanos? Lo están rechazando abiertamente. No quieren escucharlo. ¿Qué están haciendo con el Señor? El mayor de los profetas, el gran profeta. ¿Qué están haciendo con el Señor? Lo están rechazando, hermanos. Lo están rechazando y en unos meses lo estarán asesinando. Están haciendo lo mismo que dice, ay, si nosotros hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres. No, nosotros no hubiésemos hecho eso, no. Hipócritas. Están haciendo lo mismo. Exactamente, hermanos, lo mismo que hicieron sus padres es lo que ellos están haciendo ahora. Están rechazando, están en rebeldía, están pensando cómo matar a los profetas y al Señor. Y una vez que el Señor resucita y envía a sus apóstoles, dice el Señor, a unos perseguirán y a otros azotarán en vuestras sinagogas. Son igualitos.
como dirían hoy, ¿verdad? En la ciencia médica, tienen los mismos genes, es la misma genética, malignos, criminales. En semanas anteriores el pastor Héctor nos enseñaba sobre la reina de Sabá y las personas de Nínive. ¿Recuerda? Hace 3 semanas el pastor Héctor nos estaba enseñando los versos 24 al 36. Y nos hablaba de la reina de Sabá y la gente de Nínive. Y nos enseñaba cómo estas personas creyeron a la palabra de Salomón, la reina de Sabá. Vino de lejos, del fin de la tierra, dice el Señor. Era lejísimo. Esa reina vino porque escuchó de Salomón y dijo, yo tengo que ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y cómo la gente de Nínive escuchó, hizo caso, obedeció al mensaje de Jonás, al mensaje a regañadientes que Jonás le llevó. Mira, hermano, qué paradójico. El Señor, nuestro Señor viene con amor, con ternura, viene con solicitud a compartir, a extender su gracia, su bondad, su misericordia. Y Jonás, dice el Señor, Jonás, ve a Nínive y predica este mensaje. Dice Jonás, no, yo me voy, pero no para el norte, yo me voy para el sur, dice Jonás. Y hasta que el Señor lo mete en la panza de un pez y luego lo vomita, a regañadientes va y predica ese mensaje. Esta gente creyó, la reina de Sabá creyó, la gente de Nínive se arrepintió, se vistió de cilicio, se sentó en ceniza, ayunó. El rey dijo, ni animales, ni niños tiernos, ninguno no coma nada, ayunemos. No sea, tal vez el Señor se arrepiente de destruirnos. Y por supuesto, hermanos, el Señor ya había determinado perdonarlos, por eso fue que mandó, ¿verdad?, a Jonás. Pero el punto, mis hermanos, es que dice el Señor, y he aquí alguien más que ellos en este lugar, es decir, entre ustedes. ¿Quién es ese mayor?, dice Jesús. Pues es Él. Jonás, mis hermanos, fue a regañadientes. Nuestro Señor vino por su bondad, vino por su amor, habitó entre nosotros. Alguien mayor aquí entre ustedes, dice el Señor. Mis hermanos, por supuesto que es mayor, es más grande, mayor en autoridad, en poder, su mensaje es mayor, sus obras son mayores. ¿Y qué pasa con esta gente? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Hermanos, siempre cuando pienso en el mensaje de Jonás, comparo el mensaje de Jonás con el mensaje de nuestro Señor. ¿Se ha puesto a pensar usted en el mensaje de Jonás y el de nuestro Señor? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es todo el mensaje, hermanos. 8 palabras dijo Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. A regañadientes fue a predicar eso Jonás. Enojado, maleado, como dicen hoy en día. ¿Y qué ocurre, hermanos? Toda esa gente sanguinaria de Nínive, eran unos sanguinarios. Lea sobre la historia de los ninivitas, eran sanguinarios. Por eso Jonás no quería ir. Se arrepienten. Ahora el Señor viene y con amor, de pura voluntad, comienza a hablar, no 8 palabras, predica mensaje tras mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. El gran predicador. ¿Y qué hace la gente, hermanos? Lo rechazan. Lo rechazan. Hoy en día muchos argumentan que Dios no puede castigar a la gente en el infierno, que eso es demasiado severo, dicen. Pero hermanos, olvídese, el Señor jamás castiga de una manera antojadiza. El Señor jamás le disciplina a usted o a mí, jamás nos da con la vara, mis hermanos, sin antes habernos advertido muchas veces. Esa es la realidad. Y esta gente iba a ser castigada. Dice el Señor,
Por eso la sabiduría de Dios, verso 49, también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, vea, y a otros perseguirán. Tenían sus manos llenas de sangre. Su corazón estaba lleno de odio. ¿Para qué, dice el Señor? Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo, será demandada de esta generación. Por favor, hermanos, quiero que note algo ahí. Dice el Señor que desde Abel hasta Zacarías. Ahora, Abel, mis hermanos, se menciona en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Zacarías se menciona en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 24. Ahora, en nuestra Biblia Crónicas aparece ahí por en medio más o menos. Nuestro último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Pero la Biblia hebrea, mis hermanos, el primer libro de la Biblia hebrea, de los 39 libros de la Biblia hebrea, el primer libro es Génesis. ¿Sabe usted cuál es el último libro de la Biblia hebrea? Segundo libro de Zacarías, ese de Crónicas. Ese es el último libro de la Biblia. Es decir, dice el Señor, mira, todo lo que ha ocurrido desde el principio, a ustedes se les va a demandar esa sangre porque ustedes han asesinado, han matado no solamente a Abel y Zacarías, que murió entre el altar y el templo, no, entre ellos ustedes han perseguido y han asesinado a muchos profetas. Y no termina el asunto ahí, hermanos, no termina con esos profetas, no. Ahorita van a asesinar al Señor, luego van a perseguir y van a asesinar, a azotar en sus sinagogas a los mensajeros del Señor. ¿Usted cree que el Señor es severo cuando dice que Él va a demandar la sangre de esta gente? No, mis hermanos, no. Ahí en Hechos capítulo 10, verso 42, dice Pedro testificándole a Cornelio que Dios ha puesto a Jesucristo como el juez de vivos y muertos. Ahora, mis hermanos, este es un juez justo. No es un juez que se deja sobornar. Hoy en día, mis hermanos, vemos que personas que a todas luces las evidencias son claras, son culpables, merecen la condena, pero usted de repente los mira que salen como blancas palomitas de los tribunales, como blancas palomas de los tribunales, y usted dice, ¿cómo puede ser? Y se rasca la cabeza uno, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede ocurrir un asunto? Mis hermanos, es que no todos, ¿verdad? Por supuesto que no todos, como en todo gremio, pero hermanos, hay una corrupción terrible en los juzgados. Gracias, hermano, ayúdeme cuando me quede pegado porque no hallo la palabra. Ayúdeme, gracias. En los juzgados, en los tribunales. Dice, ¿cómo pudo salir esa persona? ¿Ah? Ayúdame ahí, ¿verdad? Ayúdame ahí. ¿Verdad? ¿Sí? Usted sabe, hermano, usted sabe, ese es el país. Usted, es una corrupción tremenda. Usted va ahí, por ejemplo, a sacar su licencia, ¿verdad? Mira, esto está difícil aquí. Le sale alguien a usted y le dice, esto está difícil. Esto, mira, vieras la fila que hay que hacer, tenés que madrugar, tenés que pagar y a veces ni te van a dar, bueno, ni tenés que volver. Yo te la puedo sacar rapidito, ¿verdad? Ahora, y usted decide si quiere rapidito o quiere ser honesto. ¿Así? Esos son los jueces que tenemos, mis hermanos, pero no este juez que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. A él no se le puede sobornar. Él, mis hermanos, va a mandar al castigo eterno a los que se lo merecen. Ahora, usted, mis hermanos, no tiene que sufrir ese castigo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya sufrió ese castigo en su lugar, ya lo padeció. La ira de Dios cayó sobre Él. Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que si usted, mi hermano, mi amigo,
que está con nosotros esta mañana, se va a la eternidad sin Cristo, separado de Dios, al infierno, no es porque Dios sea injusto, es porque al igual que estas personas, usted ha rechazado vez tras vez al Señor. Lo tercero, mis hermanos, el tercer ay que tenemos aquí, entonces verso 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Mis hermanos, y este es el crimen más horrendo que puede hacer alguien que hace uso de la palabra, de la ley de Dios. Este es el peor, el más horroroso de todos los crímenes. Y con esto, mis hermanos, el Señor los está acusando de impedir el acceso a la gracia de Dios. Una actitud intencional, mis hermanos, intencional, malvada, siendo instrumento de confusión para los demás. Y a la vez vemos que es un patrón que se ha repetido porque es un patrón satánico, entonces se ha repetido a través de los siglos. Habéis quitado la llave del conocimiento, dice el Señor, es decir, la clave para comprender el mensaje de gracia y salvación. Es terrible, hermanos, esto es terrible. En lugar, y Jesús revela la maldad de los corazones de estas personas cuando dice habéis quitado. El Señor revela la maldad que hay en ellos. Es decir, esta es la llave del conocimiento, esta es la llave de la ciencia, esta es la llave que abre la puerta al acceso a la gracia, a la misericordia, a la salvación, al perdón de Dios. La vamos a quitar y la vamos a esconder. Revela la maldad de sus corazones. Estas personas, mis hermanos, en lugar de ser instrumentos de iluminación, de orientación para otros, más bien les obstaculizaron la oportunidad a estas personas de reconciliarse con Dios y disfrutar sus bendiciones. ¿Qué bendiciones? Salmo 16:11 dice: mis hermanos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero qué triste, hermanos, es que estas personas o cualquiera de nosotros, de manera intencional o por ignorancia, quitemos la llave del conocimiento, el acceso a las personas para que vengan y disfruten de esas bendiciones y de la gracia de Dios. Que sigan viviendo vidas miserables, alejados de la presencia de Dios. El Señor dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido. Esa es la vida que tienen aquellos que están viviendo, aquellos que no tienen a Cristo. Por encima parecerá que están bien, pero están viviendo vidas miserables. No porque lo diga yo, hermanos, porque el Señor lo dice. Están en las garras de Satanás, están siendo dirigidos por Satanás. Y Satanás solo viene para robar, matar y destruir. Pero yo, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero imagínense, hermanos, qué maldad, qué crueldad, quitar esa llave que es el acceso a esa vida abundante y esconderla. Eso era lo que estaban haciendo estas personas. ¿Por qué hacían esto, mis hermanos? ¿Por qué hacían esto? Porque ellos, mis hermanos, querían siempre, su objetivo fue mantener el control sobre la gente, no perder su estatus social, no perder sus puestos de autoridad. Por eso escondían la llave del acceso a la presencia de Dios. Jesús amenazó este objetivo y por ello el odio encarnizado hacia él y luego hacia sus apóstoles, ya que estos denunciaron la corrupción. Ahora, mis hermanos, como lo dije, en otras palabras, creo que de todas las razones que hemos mencionado, esta es la más cruel y maligna, ya que no permite el acceso del ser humano a la gracia salvadora de Dios y le condena a una eternidad de sufrimiento separada de Dios. Por favor, escriba Lucas 17, verso 2. Lucas 17, 2. Ahí el Señor está hablando a aquellos que por alguna razón estorban la entrada de una persona a la comunión con Él. Dice, mejor le fuera a esta persona
que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mis hermanos, eso es delicado, delicado, mis hermanos. Por eso el gran cuidado que debemos tener, no solamente nosotros los pastores, hermanos, no son nosotros los pastores. Dice el pastor Mark Dever, que es el pastor en la iglesia Capitol Hill, ahí en Washington, dice él que algunas personas le dicen, pastor, ¿y por qué usted predica tanto del pecado? ¿Por qué no predíquenos de otra cosa? Y entonces dice él, bueno, es que una es porque toda la palabra habla del pecado, menciona el pecado. Y lo otro es por lo destructivo del pecado. Si yo no predico del pecado, entonces, ¿qué amor te puedo tener? ¿Cómo puedo decir que te amo, que te aprecio, si no te estoy tratando de evitar la destrucción de tu vida? Y por eso aquí en esta iglesia, hermanos, usted escucha todos los domingos de lo que prediquemos. Le hablamos del pecado, porque a menos que usted reconozca su pecado, trate su pecado, lo traiga a los pies de la cruz de Cristo, escuche, ese pecado lo va a destruir a usted y lo va a llevar al infierno. Usted debe arreglar esa situación, hermano. No deje que el pecado lo adormezca. Al pastor Adrián Rogers le decían, usted asusta, pastor, ¿verdad? Hablando del infierno. No te preocupes, dijo el pastor Adrián Rogers, yo prefiero asustarte y que te vayas para el cielo y no adormecerte y que termines quemándote en el infierno. Y hermano, yo soy de esa línea. Y mis pastores también, ¿verdad? Tal vez no con la intensidad que yo tengo, pero también nuestros pastores, ¿verdad? Nos hablan. Porque hermano, no, ¿por qué? Porque los amamos y queremos que usted termine con nosotros y con el Señor en la eternidad. Por último, mis hermanos, versos 53 y 54, diciendo él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Vea los verbos, mis hermanos, a estrecharle, provocarle, acecharle y acusarle. Todo ello, mis hermanos, habla de la naturaleza de estas personas, revela sus intenciones, cómo la llevan a cabo con saña, con violencia, y cómo ello es nada más que la manera como ellos imitan a su padre, Satanás. Dice que comenzaron a estrecharle, a acosarle, a hostigarle, a provocarle. ¿Para qué dice? Procurando cazar alguna palabra para acusarle. Es decir, estaban viendo cómo emboscarlo, tramando cómo destruirlo, viendo cómo atraparlo, cómo hacerlo caer en la trampa. Es contra el Señor, hermanos. Es contra Él que están haciendo todo eso. Salmo número 2. Es gracioso porque el Salmo número 2 dice que los príncipes se reunieron y conspiraron contra el ungido del Señor. Aquel que está en los cielos se ríe de ellos, dice el Salmo número 2. ¿Por qué? Porque, hermanos, usted y yo no podemos hacer nada contra el soberano. Lo que podemos hacer es arrepentirnos. Primera Pedro, capítulo 5, verso 8, hablando de la naturaleza de Satanás, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es Satanás, mis hermanos. Es paciente, es metódico y es estratégico. Él va a buscar, él sabe por dónde atraparlo y por dónde destruirlo a usted y a mí. Debemos tener cuidado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 12 al 19, también nos habla de la naturaleza de los falsos maestros. Y Pedro en este pasaje se refiere a los falsos maestros como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Estos, dice Pedro, perecerán en su propia destrucción. El Señor mismo en Juan 8:44, Juan 8:44, allí el Señor, hablando a estas mismas personas, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es su naturaleza.
¿Por qué? Dice el Señor, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿por qué el Señor estaba confrontando de esta manera a esta gente? ¿Porque los odiaba? Porque, ¿verdad? Porque el Padre no le autorizaba para hacerlos, para quemarlos ahí nomás. No, hermanos. Cuando el Señor nos habla de esta manera, aún cuando nos habla fuerte, es porque nos ama, porque quiere advertirnos, porque quiere que nos alejemos. Proverbios dice que el entendido mira el mal y se aparta, mas los ingenuos continúan adelante y reciben el daño. Y el Señor lo que quiere es alertarnos, advertirnos para que no vayamos al precipicio, al abismo. Pero esta gente, mis hermanos, ante la reprensión de nuestro Señor, en lugar de recibirla con humildad, en lugar de arrepentirse, respondieron con violencia, respondieron con rebeldía. La palabra de Dios describe a esta clase de personas. Por favor, ve ahí en Proverbios capítulo 9, verso 8, Proverbios 9, 8, Proverbios 12, verso 1, Proverbios 15, verso 12 y 15, verso 32. Solo una muestra nada más, hermanos. Ahí se describe a esta clase de personas. En ese orden que le di los versos, estas personas odian a quienes los corrigen, manifiestan su ignorancia y necedad ante la reprensión. No escuchan a aquellos que les corrigen y desprecian su propia alma. Hermanos, esto es lo que hicieron estas personas. Eso fue lo que hicieron, rechazaron al Señor. El Señor les habló y les habló y les habló. Y vez tras vez ellos cerraron su corazón para el Señor. El Señor dijo, ni en este siglo ni en el venidero se puede perdonar ese pecado. ¿Cuál es ese pecado, hermanos? El pecado de rechazar al Señor. Y hay que tener cuidado, hermano. Mi amigo, hay que tener cuidado porque si usted rechaza y rechaza y rechaza, llega un momento en que su corazón está tan endurecido que se vuelve insensible. Así que si escuchas hoy su voz, dice el apóstol Pablo, no endurezcas tu corazón. Hebreos, perdón, la carta a los Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha al Señor, rinde tu vida al Señor. Y como conclusión, hermanos, tenemos aquí un fuerte llamado de atención a todos aquellos que somos responsables de proclamar el mensaje y guiar a otros en los caminos de Dios, comenzando con nosotros los pastores. Tenemos esa responsabilidad. Cada uno de los pastores de esta iglesia debemos tener ese cuidado y nos esforzamos, hermanos, con tener ese gran cuidado. Pero también, mis hermanos, también hay una advertencia para cada uno de ustedes, creyentes que forman parte de esta familia espiritual. No solo en cuanto al legalismo, sino también, mis hermanos amados, en cuanto al cuidado que deben tener ustedes de no distorsionar el mensaje del Evangelio, lo cual resultaría en confusión y perdición eterna para los que escuchan. Hay que tener un cuidado extremo, hermanos. Hay que presentarle el Evangelio a la gente tal como lo describe la palabra. El Señor espera que seamos fieles en esa responsabilidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usted y yo, mis hermanos, somos administradores de la gracia del Señor. Cuando nos presentemos delante del Señor, debemos escuchar estas palabras, mis hermanos. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia, hijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos amados, una advertencia de juicio para aquellos que no hacen el uso correcto del mensaje de gracia, para aquellos que obstaculizan la entrada a otros, para aquellos que son descuidados, ¿verdad?, con este tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos.
Que el Espíritu Santo nos ayude, mis hermanos, a ser serios y cuidadosos en cuanto a ello. Padre nuestro, gracias por este tiempo, por esta mañana, por darnos las fuerzas, Señor, para compartir tu palabra con tu pueblo. Rogamos ahora, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a guardar celosamente en nuestra mente y en nuestro corazón lo que nos has enseñado, pero también que el Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica en nuestro diario vivir, Señor, estas instrucciones, que seamos cuidadosos, Señor, que no olvidemos estas advertencias que tú le haces a estas personas, pero que también nos las haces a nosotros, Señor, porque a veces el enemigo hace que seamos descuidados, Señor, con el tesoro que tú has puesto en nuestras manos para que administremos el mensaje de gracia, de perdón, de salvación, de misericordia. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad en esto y en todo lo que tu palabra nos ordena. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.